Trae tu mano y toca la señal de los clavos, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana. Feliz Pascua, una vez más, feliz Pascua de Resurrección, fiesta gozosa para toda la cristiandad. Nuestro Señor ha vencido la muerte. Y precisamente estamos con un texto en clave pascual, que son los discípulos de Emaús. Habíamos estado viendo la situación de la perícopa en el conjunto del Evangelio de Lucas, al que hemos definido como el evangelista de la ternura de Dios. Después habíamos ido viendo los elementos del texto. Habíamos visto precisamente esa referencia a aquel mismo día, a Jerusalén, como no, a Emaús y a los dos discípulos que van de camino. Pues bien, vamos con el quinto y último elemento que nos había quedado pendiente en el programa anterior, y sin perder más tiempo, que si no se me echa encima, vamos allá. El núcleo de la narración, hermanas y hermanos, lo constituye la presencia del Señor resucitado junto a los dos discípulos y la manera en que éstos lentamente reciben la revelación del Señor. Bien, vamos a dividir el episodio en 4 apartados. Primero, Jesús sale a su encuentro. Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero estaban cegados y no podían reconocerlo. Capítulo 24, versículos 15b y 16. Jesús no les reprende por su desilusión o por su desánimo, sino que les pregunta acerca de la situación que están viviendo. Comienzan a explicar a Jesús los últimos sucesos acaecidos en Jerusalén, pero lo hacen desde la perspectiva de quien no ha llegado a captar la profundidad de los hechos. La expresión estar cegado indica precisamente eso, no haber llegado a captar el hondón de la realidad. La inteligencia es la que busca, pero el que encuentra decimos que es el corazón. Los discípulos han visto a Jesús realizando numerosos prodigios, pero no han llegado a comprender con el corazón el auténtico significado de los acontecimientos. La descripción que aporta de Jesús es puramente externa. Jesús el Nazareno, que resultó ser un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante el pueblo. Hay otros lugares del Evangelio de Lucas en que la actividad de Jesús es asimilada a la de los profetas. Por ejemplo, el episodio del hijo de la viuda de Naín, capítulo 7, versículo 16, el momento en que Jesús perdona a la pecadora en casa del fariseo, capítulo 7, versículo 39, etc. Reconocer a Jesús con características proféticas es contemplarlo únicamente en su perspectiva externa. Los discípulos aprecian en él las manifestaciones exteriores como son palabras y obras, pero se ha quedado lejos de percibir la profundidad del mensaje salvador de Cristo. Nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel, dicen también. En tiempo de Jesús existía la firme convicción de la pronta llegada del Mesías. Frecuentemente aparecían en Palestina personajes que se atribuían a sí mismos las características del Mesías y ofrecían al pueblo una salvación inmediata. Conocemos por la historia a un falso Mesías apodado el Egipcio. Subió al Monte de los Olivos y mandó derrumbarse a las murallas de Jerusalén, pero continuaron en pie.
Otro afirmó su capacidad de tener el curso de las aguas del Jordán, imitando de ese modo la gesta de Josué en el capítulo 3. Pero el cauce del río siguió su curso y las aguas no obedecieron sus órdenes. Bien, a lo largo de aquellos hombres, Jesús habría sido un Mesías como tantos otros, rico en proyectos y utopías, pero parco en realidades y nulo en cuanto a resultados. Pero con hoy, dicen y se lamentan, pero con hoy ya son 3 días que ocurrió esto. La expresión 3 días indica la totalidad del tiempo, es decir, un plazo agotado y cumplido. Ellos habían confiado en Jesús, se habían entusiasmado con su mensaje y habían admirado sus prodigios, pero como otros supuestos mesías, también Jesús ha sido detenido y crucificado. Han pasado ya 3 días, es decir, un plazo razonable para olvidarse de las utopías y volver al sinsentido, a Emaús de la vida cotidiana. También se lamentan, comentan, es verdad que algunas mujeres volvieron contando que les habían dicho que estaba vivo. Tampoco les sirve a estos el testimonio de las mujeres que han recibido la revelación del Señor. Recordemos la dureza de la situación femenina durante el siglo I. La mujer estaba completamente subordinada al varón. Participaba marginalmente en la vida religiosa del judaísmo. Habitualmente carecía de instrucción y en las ciudades se dedicaba a las tareas del hogar, mientras que en el campo trabajaba duramente en las tareas agrícolas. En consonancia con la situación cultural de su tiempo, los 2 discípulos rechazan por principio el testimonio de las mujeres. Pero sinteticemos, hermanas y hermanos, la situación de los discípulos. Han contemplado a Jesús con unos ojos superficiales, no han captado a la persona de Cristo con los ojos de la fe. Por eso solo han percibido en él aspectos que fue entregado puramente externos. Por eso solo han percibido que era un profeta poderoso en obras y palabras, que fue entregado por los sumos sacerdotes a la crucifixión. La visión únicamente externa de Jesús les ha llevado a la frustración. Vuelven de regreso hacia Emaús. Su esperanza utópica ha fenecido. Hace ya 3 días que Jesús está enterrado. Desconfían cuando no se burlan del testimonio de las mujeres. Pero en esa cruda situación de desengaño hay un hecho extremadamente importante. Jesús se pone a caminar con ellos hacia atrás, compartiendo de ese modo su pena y su desencanto. El siguiente punto, Jesús les explica la palabra. Y es que Jesús, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Al decirnos les explicó a Moisés y a los profetas, el texto indica que le comentó el Pentateuco y los libros proféticos e históricos, los 5 primeros libros de la Biblia, que como sabemos son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, constituyen, como bien sabemos, el Pentateuco. En la época de Jesús se conocían como los libros de Moisés o los libros de la ley. Contienen los pilares básicos de la religiosidad judía basada en 2 puntos fundamentales, que son, primero, la liberación de la esclavitud de Egipto, descrita a lo largo del libro del Éxodo y sintetizada en el credo histórico de Israel, que vemos en Deuteronomio 6, 20, 24 y 26, 5, 9, que dice: el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra. El segundo pilar sería la alianza del Sinaí, es decir, el pacto sellado entre Dios y su pueblo, en el Éxodo 19, capítulos 19 al 24, que podemos concretar en esta sentencia: yo seré vuestro Dios
y vosotros seréis mi pueblo. Esta relación estrecha entre Dios y su pueblo se exteriorizaba a lo largo del Antiguo Testamento en dos instituciones que, como bien sabemos, es el templo y la pervivencia de la dinastía de David. Los profetas constatan que la vida de Israel no ha sido otra cosa que un cúmulo de infidelidades contra el Señor. Recuerdan reiteradamente al pueblo dos cosas. Primero, la confianza en Yahvé como el único Dios que libera y la necesaria fidelidad a la alianza que Dios selló con su pueblo. Cada profeta establecerá una mediación concreta para permitir al pueblo mantenerse en esas dos vertientes. Por ejemplo, Amós hablará de la justicia social. Oseas insistirá en la misericordia, como ya vimos en una serie de programas que les dedicamos. Así pues, Jesús, al comentarles la ley y los profetas, se fija en un aspecto muy importante, que está envuelto en la pregunta: ¿no tenía el Mesías que padecer para entrar en su gloria? 24-26. Los dos discípulos esperaban la llegada de un Salvador, pero al igual que la gente de su tiempo, esperaban un Mesías poderoso, deslumbrante y con una capacidad económica esplendorosa. Jesús es el Mesías, el liberador de Israel, pero no actúa, hermanas y hermanos, con las categorías anheladas por sus contemporáneos. Jesús libera desde la humildad, desde una vida compartida y hecha servicio en favor de los débiles. El auténtico Señor libera desde el dolor de la cruz. ¿Dónde está prefigurada en el Antiguo Testamento la llegada de un liberador cuya acción salvadora pasara por el sufrimiento? Por la obra del profeta Isaías presenta 4 largos poemas que, como bien sabemos, son conocidos como los cantos del siervo de Yahvé. El más importante de ellos es el último, y nos habla del siervo enviado por Dios a la humanidad. Este siervo no es comprendido por los hombres, sino que padece el desprecio y el escarnio. Es arrancado de la tierra de los vivos y, aunque no había cometido crímenes, es depositado en una sepultura. Pero se ha mantenido fiel a la voluntad de Dios. Por eso prolongará sus años y su alma verá la luz. Notemos el paralelismo que se establece entre la vida de este siervo y la de Jesús de Nazaret. Jesús viene en nombre de Dios a anunciar la liberación para todos. No encuentra acogida entre los hombres, sino que padece persecución y muerte de cruz, pero ha sido fiel en llevar al término la voluntad de Dios. Por eso Dios lo ha resucitado, y mediante su larga explicación Jesús anuncia a los discípulos que aquella figura del siervo anunciada por el profeta Isaías se ha cumplido en su persona. Jesús es el auténtico liberador. Quizás no es el liberador poderoso esperado por la gente de su tiempo, pero sí el Salvador anunciado en las profecías del Antiguo Testamento. Pues se me ha echado el tiempo. No sé cómo he calculado el programa de hoy, así que lo voy a dejar aquí, porque si no el reverendo Noel no sé qué me va a hacer. Pues nos queda programa, o sea que seguiremos el programa que viene, si Dios quiere, con los discípulos de Maús. Así que, bueno, yo les aconsejo que además en este contexto pascual sigan leyéndolo y releyéndolo y haciendo oración ante el Señor con este texto tan precioso. Lucas 24, 13, 35, los discípulos de Maús. Pues bien, lo dejamos aquí, que se nos ha echado el tiempo. Venga, me despido de ustedes. Queda aquí el presbítero Francisco Javier Izquierdo, de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, España, y les pido que una vez más se unan conmigo en esta oración. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales,
Acrecienta en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hermanas y hermanos, solo me queda convocarles a la próxima emisión de este subprograma, Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Y no lo olviden, que todo es gracia.